¿Realmente puede un sujeto por su propia voluntad autoobligarse? Planiol establecía que el vínculo obligatorio no puede quedar constituido ni producir efectos, mientras no se adhiera a la voluntad del deudor, la aceptación o conformidad del acreedor. Pero en materia de contratos, no es la voluntad unilateral del deudor la que crea la obligación, sino el concurso de las voluntades de ambas partes. Por ello no es válido considerar que debe necesariamente intervenir el acreedor aceptando en una forma expresa o tácita la declaración de voluntad del obligado, a fin de que pueda constituirse la relación jurídica de crédito, pues ello nos llevaría a concluir que solo el contrato puede ser fuente de las obligaciones. Y en las obligaciones que nacen de los hechos ilícitos, es evidente que por el solo daño causado se crea el derecho a exigir su reparación, aun antes de que la víctima tenga conocimiento del mismo. Se concluye que solo en las obligaciones contractuales, como es lógico, se requiere el conocimiento y consentimiento del acreedor para que nazcan, pues solo en ellas el acuerdo de voluntades crea la relación jurídica, pero en las obligaciones extracontractuales no se requiere necesariamente que intervenga el acreedor para que se constituyan. La regla de que nadie es acreedor contra su voluntad solo significa en verdad que nadie está obligado a ejercitar sus derechos, excepto cuando por razones de interés público se impone ese ejercicio. La declaración unilateral de voluntad se reconoce como una fuente autónoma de obligaciones. En consecuencia, toda persona capaz puede obligarse por su simple declaración unilateral de voluntad, siempre y cuando se trate de una obligación lícita y posible. Se reconocen como formas generales de declaración unilateral de voluntad el acto dispositivo a título gratuito, la oferta libre a persona indeterminada y la promesa abstracta de deuda, entre otras. De esta suerte, el principio absoluto de la autonomía de la voluntad sufre dentro del régimen mismo de los contratos una modificación sustancial, pues el consentimiento o acuerdo de voluntades solo es capaz de crear las consecuencias de derecho que expresa o tácitamente reconozca la norma. Es por ello que la voluntad única o el consentimiento tienen la misma función jurídica, provocar las consecuencias de derecho que en estado potencial o abstracto se encuentran en la norma, pero en la medida en que ésta las contenga, de tal manera que no podrá actualizarse lo que hipotéticamente no abarque la regla jurídica. La declaración unilateral de voluntad tiene formas nominadas, y estas son: la oferta pública de venta, la promesa de recompensa, la estipulación en favor de terceros y la expedición de documentos civiles a la orden o al portador. Y además, de forma innominada, puede fundarse en alguna de las 4 que se contienen en el propio código o en las normas de los contratos en general, que nos permiten aplicar las reglas de los contratos a los demás actos jurídicos en todo aquello que no se opongan a la naturaleza de estos o a disposiciones especiales de la ley sobre los mismos. Las reglas que existen en el Código Civil mexicano para determinar la fuerza creadora del acto unilateral a propósito de derechos reales las encontramos en la regulación del usufructo, de las servidumbres y de la hipoteca. Pero si es verdad que solo se mencionan 3 casos, veremos que se pueden generalizar para los derechos reales, excepto aquellos que por definición suponen como fuente un contrato. Por ejemplo, el usufructo tiene su origen en la voluntad del hombre, en la ley o en la prescripción, y otros artículos establecen que las servidumbres se crean por acto del hombre, por ley o por prescripción. Y finalmente, una tercera norma indica que las hipotecas pueden ser legales o voluntarias, y que estas últimas pueden ser impuestas por el dueño de la cosa o por convenio.
De estas tres reglas se deduce el siguiente principio. El acto jurídico unilateral está reconocido como fuente del usufructo, de las servidumbres y de la hipoteca. No se refiere la ley al contrato o al testamento, sino emplea un término más amplio, que es la voluntad del hombre. De esta manera, el acto jurídico unilateral sí es capaz en el derecho de crear efectos o consecuencias que impliquen la constitución de derechos reales y seguramente de derechos personales. Las formas nominadas de declaración unilateral de voluntad las encontramos desde el derecho romano, con la oferta hecha en favor de los dioses y la que se hacía en favor de una ciudad. Se consideró que el oferente estaba obligado a cumplir únicamente por su declaración de voluntad. También el derecho canónico aceptó que la promesa hecha a favor de Dios creaba una obligación, pero son casos que no presentaban interés jurídico para constituir una fuente especial de obligaciones. El Código Civil vigente, siguiendo al Código Alemán, ha reglamentado las siguientes formas nominadas de declaración unilateral de voluntad: la promesa de recompensa, la oferta pública, la estipulación en favor de tercero y la expedición de documentos civiles a la orden o al portador. El que hace una oferta para vender está ya obligado desde el momento en que la hace, de tal manera que la aceptación de un tercero solo viene a condicionar el cumplimiento de su promesa, pero su obligación existe ya en favor de un acreedor indeterminado. Asimismo, el que formula una promesa de recompensa, cumplidas las condiciones de la misma, también se encuentra obligado en favor de un acreedor indeterminado. En la oferta pública de venta, el hecho de ofrecer al público objetos en determinado precio obliga al dueño a sostener su ofrecimiento, claramente viendo que limita la oferta exclusivamente a la venta. En la promesa de recompensa, como forma de declaración unilateral de voluntad, se establece que por medio de anuncios u ofrecimientos hechos al público, una persona puede obligarse por su simple manifestación de voluntad a pagar determinada prestación en favor de quien llene determinada condición o desempeñe cierto servicio. No obstante, la ley permite la revocación de la oferta, siempre y cuando se haga con la misma publicidad que el ofrecimiento, y para el caso de que alguien hubiere hecho erogaciones para prestar el servicio o cumplir la condición, tendrá derecho a que se le reembolsen. Pero también la ley prohíbe la revocación de la oferta cuando se hubiese señalado un plazo para la ejecución del hecho, entre tanto no se venza dicho término. En nuestro código vigente se reconoce el concurso con promesa de recompensa. Esta modalidad de la promesa de recompensa se establece en los concursos en que haya promesa de recompensa para los que llenen ciertas condiciones, siendo requisito esencial que se fije un plazo. El promitente tiene derecho de designar a la persona que deba decidir a quién o a quiénes de los concursantes se otorga la recompensa. En relación con estas disposiciones, si el acto señalado por el promitente fuera ejecutado por más de un individuo, tienen derecho a la recompensa el que primero ejecute la obra o cumpla la condición. Si la ejecución es simultánea o varios llenan al mismo tiempo la condición, se repartirá la recompensa por partes iguales, y si la recompensa no fuere divisible, se sorteará entre los interesados. La estipulación en favor de tercero tiene como fuente, según el Código Civil, la declaración unilateral de voluntad del promitente, hecha a propósito de un contrato, por la que se obliga en favor de un extraño al mismo a cumplir una prestación o una abstención. En esta figura intervienen las siguientes personas: el promitente, que es el que emite su voluntad en el sentido de obligarse en favor de un tercero, y el estipulante,
que es el que tiene interés jurídico en que el promitente se obligue en favor de un tercero. El estipulante no es un mandatario ni un gestor del tercero, ya que si lo fuese, el problema se resolvería aplicando las reglas de la representación o de la gestión de negocios. Pero justamente esta situación jurídica tiene características especiales porque el estipulante obtiene no para sí, sino para otro que se obligue a ejecutar una determinada prestación o abstención con respecto a un tercero, y finalmente interviene en fecha posterior a la celebración del contrato, el tercero, para aceptar o repudiar la estipulación. Si el tercero acepta la estipulación, se considera nacida desde la fecha en que se practicó, y no desde el momento en el que se aceptó. Si la repudia, se considera el derecho como no nacido. Por lo tanto, está sujeto a una condición consistente en la repudiación o aceptación del tercero. En nuestros códigos de 1870 y 1884, se plantea el problema de saber si puede existir obligación para otro y si puede hacerse una estipulación en favor de tercero. Desde luego es evidente que no puede imponerse en un contrato una obligación a cargo de otro, por lo que toca esta primera forma de interesar jurídicamente a un tercero. Nuestro derecho sigue la tradición romana, respetada en el derecho francés, en donde el tercero no puede resultar perjudicado si no ha intervenido en el contrato, pero se discute si puede estipularse en su favor. En los documentos civiles a la orden y al portador, el primer problema se presenta en consistir en determinar si en nuestro derecho civil pueden emitirse documentos civiles a la orden y al portador por declaración unilateral de voluntad, dados los términos de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y los correspondientes del Código Civil en vigor. El maestro Borja Soriano establece que no hay en nuestro derecho documentos civiles a la orden y al portador, ya que todo documento por el hecho de ser a la orden o al portador es mercantil, y además título de crédito, que la ley de títulos, por ser posterior, derogó al Código Civil en ese sentido. Empero, se permite la expedición de documentos civiles a la orden o al portador, ya que actualmente son válidas las obligaciones nacidas de declaración unilateral de voluntad, bajo la forma de documentos civiles, a la orden o al portador. El problema radica en que existe un artículo en el Código Civil, el 1873, que establece que puede el deudor obligarse, otorgando documentos civiles pagaderos a la orden o al portador. Estos son documentos cuya transferencia siendo a la orden puede llevarse a cabo por endoso o por la entrega material del título, si son al portador, es decir, en cuanto a su transferencia, coinciden con los títulos de crédito. Y también los documentos civiles a la orden o al portador consagran derechos autónomos. Esto significa que el adquirente por endoso o por transferencia del título al portador no sufre las excepciones personales oponibles al titular primitivo. Inclusive el artículo 14 de la Ley de Títulos establece que los documentos y actos referidos solo producen los efectos previstos en el mismo cuando contengan las menciones y llenen los requisitos señalados por la ley, y que ésta no presume expresamente que la omisión de tales menciones y requisitos no afecta la validez del negocio jurídico que dio origen al documento o al acto. De esta forma, los documentos civiles a la orden o al portador permiten las tres formas de la obligación: dar, hacer o no hacer. Los documentos civiles pueden ser en dinero, en cosas, en servicios e incluso en obligaciones de no hacer. Solo son títulos de crédito los documentos que contengan las menciones y llenen los requisitos señalados por la ley de la materia, y que ésta enumera expresamente, ya que así lo da a entender el artículo 14. En ese rigor, si los documentos no producen efectos como títulos de crédito,
por falta de ciertas menciones o de los requisitos exigidos imperativamente, no serán en realidad títulos de crédito, máxime que el artículo 5 los defina como los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna. Es por ello que no todos los documentos a la orden o al portador son títulos de crédito, ya que solo lo serán aquellos documentos a la orden o al portador que se reputen por la ley como necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigne, y además la ley exige que para tal efecto, los citados documentos contengan las menciones y llenen los requisitos señalados en forma imperativa por la misma, pues de lo contrario no producen efectos como tales, y en consecuencia no son documentos bastantes para ejercitar el derecho literal consignado en los mismos. Por otra parte, las formas innominadas de declaración unilateral de voluntad son el acto dispositivo, unilateral y gratuito, la oferta libre a persona indeterminada y la promesa abstracta de deuda. Existe acto dispositivo cuando una persona transfiera bienes o valores. En el testamento hay una disposición mortis causa. Se trata de un acto unilateral que va a surtir sus efectos durante la vida de su autor. No se celebra un contrato ni se reconoce una deuda. Se ejecuta un hecho que implica la renuncia a un valor por la entrega que se hace a otra persona. El acto dispositivo puede ser gratuito u oneroso, o simplemente remuneratorio. Una persona puede desprenderse de un bien y dejarlo en el domicilio de otra por su simple declaración de voluntad. Y no se trata de un contrato de donación, puesto que hay una sola voluntad. Pero una vez ejecutado el acto de disposición, la voluntad unilateral ha dado nacimiento a una obligación, que se traduce en el respeto que la persona debe guardar a lo que ella misma realizó. Este acto de disposición únicamente puede referirse a bienes corporales o cosas, y no comprende a los derechos, para cuya transferencia es necesaria la aceptación del cesionario. Además existe el acto dispositivo unilateral, que se traduce en la ejecución directa mediante entrega de la cosa, sin esperar la aceptación del adquirente. En esto se distingue el acto dispositivo unilateral del contrato, pues la entrega no es consecuencia de un acuerdo, sino que se presenta como obra de la voluntad del dueño o poseedor de la cosa, que sin esperar respuesta de la otra parte, deja en su domicilio un bien, con el ánimo de hacer una liberalidad. El acto debe ser gratuito, ya que si fuera oneroso, implicaría por lo mismo un acuerdo de voluntades, para que el enajenante recibiera un valor del adquirente, a título de contraprestación. El acto dispositivo unilateral gratuito es aquel en el que no se espera la conformidad de la otra parte, ni se realiza acuerdo de voluntades. Inclusive puede ejecutarse callando el nombre del que lo ejecuta, como sucede en ciertas obras de beneficencia. Es un acto unilateral, en virtud de que una vez entregada la cosa, no puede revocarse la transferencia, y porque ésta no depende del consentimiento o aceptación del beneficiario, ya que si así fuera, podría retirarse la cosa entre tanto no exista aceptación, lo cual no sucede. Como el derecho no puede prohibir un acto lícito de esta clase, y no existe lesión de intereses de terceros, ni violación de normas de derecho público de buenas costumbres, el acto indiscutiblemente tiene validez. La oferta persona indeterminada es la segunda forma innominada de la declaración unilateral de voluntad. Se considera la oferta persona determinada como la forma nominada que nos servirá de tipo para aplicar por analogía sus reglas a la oferta libre a persona indeterminada, a fin de fundar los requisitos de ésta. En nuestro código vigente, la retractación es inoperante. Ya no se decreta el pago de daños y perjuicios, sino que se admite la consecuencia lógica del principio de obligatoriedad de la declaración unilateral de voluntad, donde el oferente debe celebrar el contrato ofrecido
en los términos de la oferta y es inoperante toda retractación. Para la oferta libre a persona indeterminada, existe la aplicación de la teoría de la culpa. En esta se establece que si el oferente se retracta, comete un hecho ilícito y se encuentra obligado al pago de daños y perjuicios, ya que el que obre ilícitamente o en contra de las buenas costumbres cause daño a otro, se encuentra obligado a repararlo, a menos que demuestre que el daño se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la víctima. Y por último, tratándose de la promesa abstracta de la deuda, el Código Civil vigente regula documentos a la orden y al portador, y también acepta con validez jurídica documentos nominativos que contengan una promesa abstracta de deuda y que por lo tanto nazcan de una declaración unilateral de voluntad. De esta forma, la promesa abstracta de deuda debe ser considerada como una forma innominada de la declaración unilateral de voluntad, entre tanto se mantenga la presunción iuris tantum de que la promesa es válida por sí misma y mientras no se pruebe que existió una causa especial que la motivara. En los casos en los que el deudor pueda oponer la excepción de enriquecimiento ilegítimo, debe distinguirse entre aquellos que suponen una situación semejante a la del pago de lo indebido, situación en la cual el deudor declara deber por error en la persona del acreedor o en la existencia misma de la deuda. Los casos de error sí deben reconocerse como excepciones a la obligatoriedad de la promesa abstracta de deuda, pues el Código Civil ordena que cuando se ejecute un pago por error, existe el derecho de exigir la restitución de lo pagado. El testamento como fuente de las obligaciones puede producir las 4 grandes consecuencias en los actos jurídicos: crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. La transmisión a título universal o particular es la principal finalidad del testamento, en tanto que la institución del legado también es una fuente de las obligaciones. La institución del legado implica la transmisión a título particular, donde se comprenden efectos que no solo son traslativos, sino también de constitución de derechos. Y aquí es en donde conviene hacer la primera distinción importante entre el derecho hereditario y el derecho de las obligaciones, para el estudio del testamento. Como en el legado de cosa ajena, que es válido cuando el testador sabe que la misma no le pertenece y ordena al heredero responsable del legado, al albacea cuando el legado es a cargo de la herencia, o a otro legatario, a quien se puede imponer dicho legado, que se adquiera la cosa y que se entregue al beneficiario. No solo en los legados de cosa ajena es evidente la constitución de derechos. También en general el testamento es fuente de obligaciones, y para ello deben distinguirse legados de cosas y legados de hechos. En los legados de cosas existe una división en legados de cosas ciertas y determinadas, y legados de cosas determinables. Los legados de cosas ciertas y determinadas transmiten la propiedad al legatario. No hay efecto creador de un derecho de crédito, pero entre tanto se entrega la cosa, el legatario sí es acreedor en el sentido de que el heredero o la sucesión, representada por el albacea, deben entregar la cosa al legatario y responder de los daños y perjuicios que causen por culpa en la custodia y pagar el valor de la cosa si perece por hecho imputable al responsable del legado. En el legado de cosa determinable, no se transmite la propiedad al legatario en el momento de la muerte del testador. El legatario simplemente es acreedor a que se le entregue una cosa que se va a determinar según ciertas reglas del Código Civil.
Es por ello que puede concluirse que en materia de legados, el legado puede consistir en la prestación de cosa o en la de algún hecho o servicio. También que el testador puede gravar con legados no solo a los herederos, sino a los mismos legatarios. Por otro lado, en los legados alternativos la elección corresponde al heredero, si el testador no la concede expresamente al legatario. En los legados alternativos, se observará además lo dispuesto para las obligaciones alternativas. Siendo el testamento fuente de las obligaciones, se da por supuesto que se han cumplido los elementos esenciales y de validez, al observarse las formas legales establecidas para su validez, en tanto que el testador haya tenido la capacidad para hacer las disposiciones testamentarias, sin existir error, dolo o violencia en la manifestación de su voluntad, y que el acto jurídico sea lícito. La sentencia como fuente de obligaciones. Todos los actos jurisdiccionales son indiscutiblemente fuente de obligaciones y de derechos reales. Entre ellos no solo encontramos a la sentencia misma, sino también al embargo, al remate y a la adjudicación judicial. Pero la complejidad de la vida jurídica se refleja principalmente en los litigios, en donde se comprueba que la ley no regula todas las situaciones que implican conflicto entre particulares, que en los mismos casos regulados no se agotan absolutamente todas las manifestaciones de un caso concreto, y por último, que existen situaciones jurídicas que desde el punto de vista del derecho sustantivo no están en manera alguna reguladas, pero que se resuelven por sentencia notoriamente contraria a la ley o por sentencia que pretenda colmar una laguna en contra del espíritu mismo del sistema, adquiriendo relevancia jurídica y quedando legitimada. Inclusive la sentencia puede crear una obligación violando expresamente la ley. También casos donde puede existir un error judicial. Y también casos donde puede existir un error en la estimación de las pruebas. En todos estos casos de error de derecho, el litigante tiene los medios legales al alcance para que el Tribunal Superior revise el fallo. Pero si el perjudicado no agota esos recursos y la sentencia causa ejecutoria, tendremos que aceptar que la interpretación del juez es la auténtica. Si las agota y el Tribunal Superior confirma el fallo, tendrá que aceptarse que esa declaración judicial es la auténtica. Existe un caso evidente de error judicial cuando la sentencia estime vigente una ley derogada o viceversa. Indiscutiblemente que la obligación impuesta en la misma solo puede tener como fuente la propia sentencia. Existirán casos también en donde la sentencia sea declarativa de inexistencia, de nulidad, de rescisión y otras, en que sea constitutiva de determinados estados, a efecto de precisar si en esta función constitutiva pueden crearse obligaciones, principalmente en aquellos casos en el que la sentencia viene a constituir un estado civil.